Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo programa. Con mucho gusto hemos tenido el placer de poder iniciar precisamente este programa con un protagonista especial, que es Camilo Escobar Ortúzar. Y vamos a tener invitados siempre muy interesantes respecto de los grandes temas, de los temas nacionales, de los problemas que obviamente tienen que ver con la zona, con la provincia de Chacabuco, y por qué no decirlo, el Distrito 8. Tenemos un invitado, lo queremos saludar también. Camilo, ¿cómo estás tú? Y saludamos inmediatamente al diputado del Distrito 8, Pepe Out. A ambos, muy buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Muy buenos Hola, días, Camilo. muy buenos días Pepe, Carlos. Bueno, saludar a toda la provincia de Chacabuco, en especial a Colina, Lampa, y contarle a los vecinos que este es nuestro primer programa, Pepe, un programa que se llama Camilo Contigo, en donde vamos a tratar, como decía Carlos, varios temas nacionales, pero también temas locales y contingentes a la realidad de nuestras comunas. Así que muy contento por eso. Vamos a tener invitados famosos como Pepe, pero también vamos a tener vecinos, dirigentes y bueno, todos los invitados que sean necesarios para poder comunicar un mensaje importante a nuestros vecinos. Hoy día es un momento histórico, 32 años, lo comentábamos fuera de la transmisión. Yo le pregunto una pregunta a ambos. ¿Cómo se sienten un día como hoy? Pregúntale a Camilo dónde estaba. Ah, claro. Buena Camilo, pregunta. ¿dónde estabas? Yo tenía un año Ya. y algunos Me imagino. meses cuando fue el plebiscito. Pero sí, obviamente conozco la importancia que tuvo y he conocido algunos testimonios de esto tan importante que a nivel mundial se dio en Chile particularmente, de cómo de un gobierno militar, otros le llaman dictadura, pero no tiene relevancia eso, pasamos de ese periodo a un periodo de democracia en donde todos, a través de un papel y un lápiz, cambiaron la historia de Chile. Bueno, Pepe, por tu parte. Bueno, son 32 años. Fíjate que estos 32 años, la política chilena, el sistema político y también la ciudadanía, se explica en buena medida todo su comportamiento político y sus opciones desde la decisión que tomaron el 5 de octubre del 88. Chile de algún modo se organizó en el campo del sí, que después se continuó, por supuesto, en sus partidos, y el campo del no. Fíjate que todavía no hay un presidente de Chile del campo del sí, porque Piñera, que es el único presidente de derecha que ha gobernado en los últimos 30 años, votó e hizo campaña por el no. Y esto tiene mucha relevancia porque, de alguna manera, el plebiscito del 25 de octubre va a tener, desde mi punto de vista, el mismo efecto sobre la política del futuro. Nosotros vamos a estar 30 años más tarde, quienes estuvieron por el apruebo y quienes estuvieron por el rechazo. Y fíjate tú que es bien relevante, porque personajes muy importantes de la política, como Joaquín Lavín, por ejemplo, que hizo campaña fuerte por el sí, declaró hace bastante ya que si se repitiera esa situación histórica habría estado por el no. Y hoy día, frente a una disyuntiva, comillas, parecida, él declara que se va a poner del lado del apruebo, del lado de la esperanza, del lado de la confianza en Chile y en su gente, en fin, no desde el lado del temor al futuro, que es lo que marcó. Yo estaba, bueno, era joven, todos fuimos jóvenes alguna vez, Camilo, para que sepa, pero todos vamos a ser viejos también alguna vez. Yo estaba, fíjate, coordinando un equipo. Yo había vuelto, me había ido el 83 a estudiar entre exilio y estudio a Francia, y había vuelto recién en febrero del 88. Entonces fui la contraparte de una encuesta a la salida de las urnas que hacían los franceses, la Sofres, que era una empresa que en Francia le apuntaba a décima, centésima el resultado. Bueno, hicimos una tremenda encuesta, reclutamos cientos de personas en todo Chile, en fin, y cuando empiezan a llegar los resultados,
a nosotros, tipo ¿Ya? 4 de la tarde. Tú sabes lo que es la encuesta a la salida de las urnas. Sí. A la salida de los locales se para alguien con un cronómetro y va apretando y cada 10, ¡pum!, a cierta hora determinada le toca entrevistar. Pero resulta que todos los encuestadores que nosotros reclutamos era gente que no estaba inscrita, porque no queríamos perder votos. Bueno, pero todos esos no inscritos eran pelucones, con barba, parecían todos votantes del no de El todas no. maneras. Sí. Entonces, el elector del sí, intimidado, no respondía. Y por lo tanto, nos salió como 65% del, del no. Del no. Entonces tuvimos que ajustarlo porque nos dimos cuenta de esto. ¿Ah? Porque tú sabes, el encuestador tiene que ser transparente, porque el encuestado siempre se pregunta cuál es la respuesta correcta, qué quiere este gallo que yo responda. Entonces, claro, la mayoría decía, este gallo quiere que yo responda que voté por el no, y por lo tanto, pero esto fue muy importante, ¿sabes por qué? Porque ese resultado llegó a Europa y entonces el triunfo del no salió en los diarios muy temprano. Entonces, cuando Pinochet y la Junta estuvieron a punto de pervertir el resultado, ¿ah? ¿Se acuerdan? No sé si han visto ustedes, pero cuando Matei, el papá de Evelyn, va Reconoce entrando el triunfo. y dice, Sí. bueno, y lo dice expresamente para cerrarle el paso a la posibilidad de un fraude, porque nosotros teníamos claro de que si había una elección limpia, iba a ganar el no. Y nuestro objetivo fundamental era hacer perder el miedo a la gente. Y Oye, toda la franja, en la que yo de alguna manera también participé, consistía en hacerle perder el miedo a la gente de votar no. oye, Y eso se consiguió. sí, Qué diputado, importante eso. sí, yo le quería preguntar a Camilo. Camilo, estamos en Camilo contigo. Camilo Escobar Ortúzar, siendo de veredas distintas, tú también estás por el apruebo. Y hay mucha gente, como decía muy bien el diputado, esto es como bien transversal, el rechazo está como supeditado a un pequeño núcleo, si lo dijéramos. Yo por eso le digo que es un poco diferente al plebiscito, porque estaba más parejo el plebiscito del 88. Ahora no está nada parejo, Bueno, el apruebo está como, lo vamos a ver el día va del como caballo de plebiscito, bocado. Sí, Carlos. Camilo, ¿qué opinas tú? Pero Pepe dijo algo súper importante y que atingente al plebiscito de ahora, que es lo que nos queremos concentrar. Sí. Disculpa, Pepe, que me aleje del pasado, pero yo soy futuro. Oh, Por la edad que tengo, por la Sí. generación que represento. Pero Pepe habló algo súper importante que tiene que ver con la campaña del miedo. Yo creo que hoy día también hay un poco de eso, Pepe. No sé si tú compartes la misma opinión. Con varios mitos, Carlos, con respecto a lo del plebiscito, que vamos a partir de una carta completamente en blanco, cuestión que no Pero es tú así, que consideras que obviamente eso, vamos a tener sí, una base. Camilo, ¿tú consideras que esos son mitos? O sea, eso no es así. Por supuesto, por supuesto. Aquí hay derechos internacionales que hay que respetar. Va a ser un acuerdo de grandes mayorías, los cambios que van a haber en la Constitución, luego de un proceso de 1 o 2 años, de donde se haga esta propuesta de Constitución, también va a haber la posibilidad de aprobar o rechazar esa nueva propuesta. Entonces hay varios mitos que en el fondo están llamando a la no participación, y yo creo que para ser país, para ser un país mejor, lo más importante es la participación y en donde todos somos iguales, Carlos. Yo creo que si hay un momento en esta sociedad tan desigual y tan injusta que a mí me parece, hay un momento en donde todos somos iguales, que es cuando nos enfrentamos a la papeleta y marcamos un voto para elegir autoridad y en este caso para el futuro de Chile a través de una constitución. Sí. Diputado, respecto a eso, hay varios temas ahí, ¿eh? pero eso que dice Camilo es clave, porque el voto de Andrónico Luxich vale lo mismo que el voto del más humilde temporero o temporera de cualquiera de nuestras comunas. Y es el único momento donde todos somos iguales y pesamos lo mismo. Y por eso yo siempre le digo a la gente, su voto es muy valioso. Y por lo tanto no lo entregue así por el tamaño de la sonrisa, ni por la calidad
de la simpatía, entréguelo pensando en qué es lo mejor para usted y para el país. Y yo me pregunto, ¿cómo no va a ser mejor una constitución hecha en democracia que una constitución hecha en dictadura? ¿Cómo no va a ser mejor una constitución hecha por personas elegidas por usted y ratificada después en un plebiscito, como dice Camilo? En verdad, la verdadera decisión es después, cuando tengamos que elegir a las personas para hacer la constitución y luego que tengamos que ratificar la constitución. ¿Ah? Exactamente. Exactamente. Y es obvio que en un país donde la constitución es desconocida por una parte del país, la paz social, la integración social, no funciona plenamente. Entonces, ¿y cómo se va a tener temor a Chile? Porque yo creo que el temor finalmente es a Chile y a la gente. Sí, oye, Porque diputado, voy a insistir en la pregunta porque me parece importante. ¿Es hoja en blanco, sí o no? ¿Usted está de acuerdo con la hoja en blanco? Camilo, ¿estás de acuerdo con la hoja en blanco? Tú ya tenías una posición respecto de que hoja en blanco en rigor no es, porque hay que respetar una serie, como tú decías, de derecho internacional que tienen que estar ahí, ¿cierto? Diputado, su parecer. Mira, si en el fondo la pregunta es, ¿tú haces la constitución con un corrector o con un lápiz? ¿Ah? Y la hacemos con un lápiz. ¿Sí? Hoja en blanco, ¿qué significa? Que tú no tienes que estar mirando lo que hay a línea tras línea para ver cómo lo corriges. Pero es obvio que tú tienes primero el derecho internacional. Nosotros hemos firmado tratados que nos obligan a determinadas cosas. Es decir, no podría haber una constitución que no respete los derechos humanos. Claro. No podría haber una constitución que no respete el derecho de propiedad. No la podría haber porque hay tratados internacionales o el derecho a la preservación del medio ambiente. Entonces, claro, es hoja en blanco en el sentido de que la van a escribir, pero está toda la tradición constitucional chilena primero, están todas las constituciones de los países democráticos a la vista, están los tratados internacionales. Yo no sé por qué se escandalizan con el concepto de hoja en blanco cuando es obvio que no hay constitución que haya sido hecha en hoja en blanco más que la constitución vigente. Pero aún así, la constitución del 80 tuvo muchísimo de la constitución del 25 y la del 25 de la constitución del 1833, porque hay una tradición constitucional. Nadie piensa desde el vacío y más encima necesitamos acuerdo entre todos, porque imagínate, conseguir 2/3 implica que nadie le va a poder imponer al otro sus propias ideas. Y eso, creo yo, es lo fundamental. Eso que dice Pepe, Carlos, es fundamental. También que la gente muchas veces desconoce esto, lo que dice Pepe, y por eso yo hablé de una constitución de grandes acuerdos y grandes mayorías. Para hacer estos grandes cambios y para ponernos de acuerdo, efectivamente necesitamos 2/3 de los representantes que en el fondo van a redactar la constitución, y por lo tanto va a ser una constitución muy representativa y que no va a dividir a Chile. Yo siento hoy día que la constitución divide a Chile, y lo siento, lo puedo palpar en la calle, por la historia que tiene. Yo creo que de cierta manera tiene un pecado de origen, que es haber sido redactada entre 4 paredes y en un periodo de dictadura. Yo creo que eso a muchas personas los divide y les genera ruido, y creo que la mejor oportunidad de hacer una constitución que nos una a todos como chilenos es esta oportunidad del 25 de octubre, Carlos. Oye, yo veo con mucho gusto, la verdad, es que hay esta transversalidad, ¿ya? El apruebo tiene una transversalidad, que hay coincidencia, pero ¿cuáles son los temas comunes? ¿En qué hay coincidencia? Esto es una pregunta para los dos. ¿En qué estamos de acuerdo en la Constitución? ¿Qué tiene que ir en la Constitución que es absolutamente fundamental que esté presente y no se quede afuera? Yo me imagino que estaremos de acuerdo, ¿ya?, en que esta Constitución tiene que ser la Constitución de la libertad, del respeto a los derechos humanos y de los derechos sociales. Es decir,
todos aspiramos a que esta Constitución, que es un marco, por supuesto la Constitución no construye hospitales ni resuelve listas de espera, la Constitución genera un marco donde es posible luego, con el desarrollo del país, con el crecimiento, con el esfuerzo de todos, ir resolviendo los problemas que tenemos. ¿Ah? Pero para mí, esta ha de ser la Constitución de la libertad y de la confianza en la gente y de los derechos sociales, como la anterior, en su origen, fue la Constitución del miedo a la gente. Todo estuvo hecho pensando en que si las mayorías gobernaban, iba a quedar, todo estuvo hecho para evitar que las mayorías gobernaran. Era una Camilo, constitución, sí. a mi parecer, pensada desde el punto de vista de la transición. Hoy día nosotros estamos en un momento completamente distinto y el 18 de octubre es el síntoma de que tenemos que generar un cambio y este gran cambio se puede realizar a través de la Constitución. Tengo la seguridad y la convicción de eso y coincido plenamente con Pepe con el tema de los derechos humanos, con una Constitución que apunta hacia la libertad y sobre todo a garantizar derechos sociales que hoy día vemos que no están garantizados. Hoy día tenemos pensiones, y yo lo veo todos los días en la calle, Pepe, Carlos, pensiones que son miserables, que los adultos mayores hoy día, muchos si no son apoyados por sus hijos, por sus nietos, la verdad es que no podrían sobrevivir. El sistema prometió pensiones para obtener un 80% o 70% de lo que uno ganaba en su vida laboral, y hoy día que la verdad es que no alcanzan a ser ni el 25, no, ahí no sé si Pepe me podrá corregir, pero yo siento que más del 25 al 30% nadie recibe. Temas de desigualdad gigantesco en la educación. Yo creo que la educación es fundamental para el desarrollo de una persona. Y hoy día tenemos, en el fondo, estudiantes de primera categoría y de segunda categoría, y eso no debe ser. Tenemos brechas abismantes en salud, y un tema súper importante que es para mí y que no está contemplado en la Constitución es el derecho a la vivienda. Hoy día de verdad que es desastrosa la gestión o la política de Estado que existe en cuanto a la vivienda, y es por eso que cuántos campamentos tenemos. Recordemos que, lo comentamos el otro día en la radio, desde enero del 2019 la situación de familia en campamento ha aumentado un 45% a nivel nacional. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que no está contemplado en la Constitución. Y otro tema que me parece súper importante, Carlos, y atingente a nuestra realidad local, es el tema del agua. A mí me parece que el agua sea de derecho privado, me parece que, bueno, no es que me parezca, es que este es el único país del mundo en donde el agua se compra y se vende. Tú, Carlos, sabes bien que yo trabajé en el Ministerio del Interior, fui encargado nacional de la distribución de agua potable en el país, a nivel nacional, y vi las realidades. Estuve en Petorca, en donde a un lado de la carretera teníamos cerros llenos de paltos, considerando todo el agua que necesitan los paltos para crecer, y al otro lado de la carretera teníamos vecinos, ganaderos que se le estaban muriendo los animales, y vecinos que recibían agua una vez a la semana y que ni siquiera alcanzaban a cumplir con el mínimo de litros que tiene que recibir un ser humano según las Naciones Unidas. Entonces, de verdad que son cosas que tenemos que cambiar, y yo estoy completamente de acuerdo con Pepe en el tema de los derechos sociales, que hay que garantizarlo. Hoy día no están garantizados. Hoy día tenemos una clase media que se siente desprotegida, y lo vimos ahora con la crisis del coronavirus y el aumento del desempleo, cómo esas familias quedan desprotegidas en cuanto a salud, educación, porque dependen de un sueldo, y cuando falla el trabajo, bueno, no tenemos un sistema, un gobierno, un Estado que intervenga y que pueda ayudar y proteger a esas familias. Bueno, muy claro, hay varias coincidencias, está. Pensiones, educación de mejor calidad, me imagino que gratuita, salud, obviamente una expansión de lo que es la cobertura, y lo que hablamos del agua. A ambos le pregunto, en el último tema, en relación a otros temas ambientales, porque el agua no es solamente de consumo humano, creo que se utiliza demasiada agua para la producción industrial en general. Nosotros botamos agua en la producción industrial. Hay un problema con la minería también.
y hay un problema con el crecimiento inmobiliario que hay en sectores donde no hay agua. A ambos la pregunta, ¿cómo controlamos eso desde el punto de vista constitucional? Es que déjame reflexionar, porque la Constitución define reglas del juego, Sí. no resuelve problemas, genera el marco para que se desarrollen políticas que resuelvan problemas. Y la gracia de hacer una discusión constitucional es que al lado o en paralelo o simultáneo con la discusión constitucional, lo que tiene que haber en Chile es un nuevo pacto social, donde todos los actores definen objetivos comunes. Y por supuesto, es el momento. Uno define, por ejemplo, el agua. Uno define un objetivo, pero luego tiene que sentarse, y esos son los gobiernos, por supuesto, y cada uno propondrá caminos para llegar a ese lugar. Y la gracia de hoy día es que tú tienes a todos pensando en esto. Yo veo al principal candidato de Chile Vamos, por ejemplo, pensando en esto también, pensando en la integración social, pensando en el agua, pensando en los derechos sociales, porque salvo los más retrógrados, que se niegan a ver, como dice Camilo, la profundidad del problema que tenemos como sociedad. Y por lo tanto, el camino que tenemos que recorrer para resolver. En el agua tú tienes razón. En el agua es obvio que, primero, que el agua tiene que pasar a ser bien nacional de uso público de manera categórica, clara. Segundo, que tiene que tener una prioridad evidente el consumo humano. Pero tercero, nosotros tenemos que garantizar el desarrollo, porque evidentemente sin agua no hay posibilidades de desarrollo. Y eso implica una definición de estado de uso eficiente del agua. Tú sabes que en riego, por ejemplo, 2/3 del agua, más de 2/3 del agua se evapora, no llega a la planta. Estoy hablando en Chile. Sí. Ha habido mucho esfuerzo, por supuesto, para tecnificar el riego, lo que significa mucho ahorro, pero esto tiene que ser una política nacional de pequeños embalses, una política nacional de canalización, porque cuando un curso de agua está canalizado, la eficiencia en su uso es 5 veces mayor que cuando no está canalizado, en fin. Pero lo que te quiero decir es que todo eso obviamente no va a estar en la Constitución. En la Constitución está el objetivo y luego tenemos que definir la política para conseguir ese objetivo. Oye, a ambos les voy a preguntar algo también. Sí, yo sé que te quieres referir a este tema, Camilo, pero quiero sumar otro tema importante, que es el tema de los pueblos originarios, la representatividad y la cuota de representación concreta y real de los pueblos originarios en las grandes decisiones. Sí, Carlos, mira, yo quería acotar lo que decía Pepe, que hay que ser muy transparente con la gente y decirle efectivamente, este ejercicio que vamos a hacer de construir una nueva constitución, por supuesto que los problemas inmediatos no se van a resolver, pero sí la constitución es como la gran ley o es como el marco legal de donde nacen el resto de las leyes, es como la ley madre del resto de las leyes. Entonces, tiene que tener un enfoque y una perspectiva distinta a la que tiene hoy día y que tiene que estar enfocada al desarrollo humano, a la justicia social, ¿ya? Y por eso es que también hablamos de la importancia que tienen los derechos sociales y que hoy día yo siento que no están garantizados. Eso es lo que quería acotar con respecto a lo que decía Pepe, Carlos. Sí, oye, pueblo originario es un tema importante además en la zona, Camilo. Creo que hay por ejemplo, en la comuna de Lampa, tú nos contabas que hay de hecho una ruca medicinal que vale tanto para el pueblo originario como ir al CEFAM, a ir al CEFAM. Así de fuerte es culturalmente. O sea, hay una de las rucas más grandes a nivel de la región metropolitana, hay una Huentuchefe que es la que atiende a los pacientes, le entrega medicina del pueblo mapuche, hay un invernadero con plantas medicinales, pero me parece fundamental a mí reconocer en la Constitución
a nuestros pueblos originarios, que están inclusive antes de que naciera la República, antes de que se formara Chile como un país independiente, y por lo tanto todos los países en el mundo, hay que mirar hacia afuera también, Carlos. Tenemos el ejemplo de Canadá, de cómo ha hecho un esfuerzo por reconocer a sus pueblos originarios, y bueno, tenemos que apuntar a mejorar el país, a ser un país inclusivo, y mucho hoy día de las problemáticas que se da, especialmente con el pueblo mapuche, es precisamente porque no hay una inclusión de su cultura. Hay que reconocer la cultura de nuestros pueblos, hay que reconocer que ellos tienen una cultura distinta a nosotros, tan valiosa como la de los chilenos, y yo también siento que en la mayoría de nosotros, yo siento a veces que tengo sangre mapuche, y seguramente debe ser así, pero es importante reconocer desde la Constitución, que es nuestra Carta Magna, algo tan importante como nuestros pueblos originarios, y darle la importancia que tienen. A mí he tenido la oportunidad de estar en Suiza, con las Naciones Unidas, en donde ustedes supieran cómo se valora el testimonio de los pueblos originarios aquí en Chile. O sea, de verdad que a mí me causa mucho ruido, me causa cierta molestia de que nuestros pueblos originarios sean reconocidos mundialmente, se les escuche en distintos foros a los representantes de los pueblos originarios, y aquí en Chile no tengamos eso. Entonces a mí me parece importante que lo incorporemos a nuestra Constitución, y que por supuesto también le demos representatividad a nuestros pueblos originarios. Diputado, respecto a ese tema. En esto, fíjate, probablemente es uno de los lugares donde la Constitución tiene que experimentar un cambio radical. Porque, primero, no hay mención, no existen. No existen. No existen. En la Constitución del 80 y todas sus modificaciones, no existen diferencias culturales ni de origen entre los chilenos. Y esa es una ficción. Y es una ficción completa. Fíjate que Paraguay tiene menos componente originario de porcentaje de la población que Chile. Desde el punto de vista demográfico. Claro, y sin embargo, todos los paraguayos, no sé si han visto jugar a equipos, a Olimpia, un equipo paraguay, la Copa Libertadores, se hablan en guaraní para que no le entiendan los adversarios. Y todos, aunque sea alto, rubio y no tenga nada que ver con las etnias paraguayas, hablan guaraní. Dime tú, ¿cuántas palabras? Yo tenía 30 años cuando aprendí Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien. Todos los chilenos debiéramos hablar rudimentos básicos al menos, para no hablar de la historia, porque la versión de la historia que nos cuentan desde chicos es una historia completamente donde casi la historia del oeste americano, ¿eh? Donde no está destacado el protagonismo, la importancia que tuvo en la historia de Chile el pueblo mapuche y todos los pueblos. Y yo creo que hemos ido avanzando un consenso social en que ya no se trata de la vieja estrategia de asimilación, porque lo que pensaban nuestros antecesores es que las diferencias culturales, que lo bueno era que fueran desapareciendo. La integración de todos los pueblos en el crisol de la chilenidad. Y lo que fuimos haciendo es matar esa diferencia. Y esa diferencia hoy día tiene que ser reconocida como una riqueza del país, como un valor a preservar. ¿Ah? Nadie piensa hoy día que los Rapanui, yo tuve desde chico muchos amigos rapa porque los mandaban al internado Barros-Arana donde yo estudiaba, ¿ah? Al Conti, como dicen ellos. ¿Ah? Pero hoy día nadie piensa que hay que asimilar los Rapanui, sino que más bien hay que reafirmar su cultura, que es un valor para Chile. Lo mismo los Aymara y los diferentes pueblos. Hemos avanzado, por supuesto, hoy día hay una ley, en fin, hay algún tipo de reconocimiento, pero a nivel de la Constitución tiene que haber un cambio radical. Chile tiene que definirse como una nación multicultural y plurinacional. Tiene que definirse de esa manera. Y yo te digo,
los intentos que ha habido en el pasado dividían a la izquierda y a la derecha en esto. Pero yo tengo que reconocer que ha habido una evolución. Y si hoy día se sometiera a votación, y estoy seguro que habrá muchísimo más de 2/3 en el trabajo constituyente para reconocer que Chile no es un país con una sola cultura y con un solo pueblo, sino que tiene muchos pueblos y que tiene que apoyar, empujar. Yo soy partidario de que Chile sea bilingüe, pero y que todas las carreteras tengan los mensajes en el idioma de los pueblos respectivos. Tú vas a cualquier país desarrollado y reconoce esto como un valor. Y nosotros privilegiamos mucho más el inglés que aprender los rudimentos de nuestra lengua originaria. Bueno, yo les agradezco a ambos, Camilo, un comentario final, ya estamos llegando al cierre de Camilo contigo, ha sido la verdad un placer haber estado con ustedes en este primer programa, gracias diputado, buenos aportes, en este día histórico también, haciendo memoria. Camilo, no sé si tú quieres hacer un cierre. Sí, agradecer a Pepe, yo lo veo como un gran amigo, muy cercano a mis padres, a mí también, y quería contar que con Pepe nos une algo súper importante, pese a nuestras diferencias políticas, ideológicas que podamos tener, porque yo soy de Renovación Nacional, Pepe hoy día es independiente, pero ha estado para la de la izquierda. Pero hay una cosa que nos une súper importante, y es que nosotros nos conocimos, y es importante decirlo, Carlos, en la conmemoración de la muerte de Tucapel Jiménez, que fue un gran sindicalista, que fue asesinado en dictadura. Y si hay algo que tenemos que tener claro para construir sociedad, es el respeto de los derechos humanos, y eso es transversal, no pasa por partidos políticos, no pasa por ideología, sino que algo que tenemos que mantener como país y que nunca debemos romper, y que por supuesto, como decía Pepe, va a estar contenido en la Constitución. A mí me agradó mucho la conversación, es un gran tema, yo creo que da para mucho más, y agradecerle a Pepe, yo sé que él tiene una agenda muy acotada, pero se dio este espacio, sobre todo en una radio que es provincial. Agradezco, Pepe, de que tú eres diputado del distrito más grande de Chile, pero pese a eso, hoy día estás presente principalmente en 3 comunas, que son Colina, Lampa y Tiltil, pero también Pudahuel, Quilicura y otras comunas, porque la Radio Cumbre, la verdad es que no solamente llega a la provincia, llega a varias comunas del distrito 8, así que agradecido por eso. Y bueno, y adelante, vamos con el apruebo, Pepe, no sé no sé si nos apoya. Bueno, vamos con el apruebo y, en mi caso, con la Convención Constitucional. Yo creo que si vamos a aprobar, lo lógico es que todos los constituyentes sean elegidos por la gente. A mí me encantaría participar, pero creo que, como diputado, pero creo que lo que corresponde es que participen personas elegidas el 11 de abril próximo por todas las chilenas y chilenos. Yo quiero ratificar que efectivamente nos conocimos con Camilo en una iniciativa pionera, y es la primera comuna que hace un reconocimiento explícito, porque allí además, en el mismo lugar donde fueron lanzados los cuerpos del padre de mi mejor amigo Tucapel Jiménez, colega diputado, y por supuesto los conocí en esa ocasión porque me invitó Tucapel, y muchos años he asistido a esa ceremonia porque Tucapel, fíjense, el hijo, ha llevado la memoria de su padre, y eso nos ayuda a todos para no olvidar, porque si uno olvida, repite. Y todos debemos considerar que el respeto a la dignidad y a la vida humana es una cuestión fundamental, que no tiene ninguna excusa. Yo hoy día le contestaba perdóname la digresión para cerrar, le contestaba un tuit a José Antonio Cast que decía:
Oigan, pero fíjense qué llevaba en la mochila ese niño que, comillas, justificaba entonces que un carabinero lo lanzara desde el puente hacia el río. Y yo digo, hay que estar muy perdido para no entender que la democracia y el respeto al Estado de Derecho no tienen circunstancias atenuantes. O sea, tú tienes que respetarlo y claro, porque con ese criterio tú dices, justificas entonces los fusilamientos sumarios, las desapariciones, total, algo habrán hecho, ¿no es cierto? Pero no, pues, los fusilamientos sumarios, para eso está la justicia. ¿Ah? Para eso está la justicia. No el que tiene no aquel al que le entregamos el monopolio de las armas y del poder de reprimir. Eso tiene que hacerlo de manera precisa, ordenada, con proceso, con justicia, y nadie puede empujar a nadie desde un puente hacia el río. Yo lamento muchísimo que eso haya ocurrido y lamento muchísimo también que en la Araucanía haya personas que crean que pueden tomarse la justicia por su mano y asesinar a trabajadores saliendo de su trabajo. Eso tenemos que condenarlo nosotros de manera completa, categórica. Si queremos convivir en democracia, tenemos que respetarnos todos y respetar la vida de todos. Bueno, yo le agradezco el mensaje al diputado Pepe Audi y por supuesto a Camilo Escobar. Este fue Camilo Contigo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oye, nos vamos a estar reuniendo todos los lunes. Gracias, Pepe, un gran abrazo. Chao, Camilo. Chao, Nos Carlos. vemos. Chao, chao. Gracias, Carlos, un abrazo.